Bienvenidos al debate de Fundación Libertad y Desarrollo. Ya estamos por cerrar este 2024 y el tema del presupuesto público para el próximo año sigue siendo motivo de discusión. Para ello hemos convocado a dos expertos en el tema, Jorge Labarreda, investigador asociado del CIEN, y Ricardo Barrientos, director ejecutivo de ICEFI. A ambos muchas gracias por acompañarnos. Jorge, quisiera iniciar contigo. ¿Cuáles son las principales falencias? Muy brevemente, para introducir la conversación, ¿cuáles son las principales falencias de este presupuesto que ha sido aprobado para el 2025? Sí, bueno, por un lado, mantiene básicamente vicios del pasado y lo profundiza. A ver, concretamente, profundiza el tema de financiar con deuda pública gasto corriente, solo que ahora en mayor proporción. Incluye asignaciones eh, que no tienen una planificación detrás, o sea, un aporte extraordinario a los consejos departamentales de desarrollo, que pues tiene toda una distribución a nivel municipal de asignación financiera, pero sin ningún sustento técnico detrás de eso. Lo mismo, una preampliación, o sea, una ampliación presupuestaria que depende de que se haga un plan que no existe, que se va a hacer el otro año y básicamente se confía en que el plan es adecuado y eso va a poder ampliarse, digamos, así como está. Ahora, por dar ejemplos básicos. Y yo mantendría como un tema central, eh, pues la calidad del gasto público en el sentido de resultados. No, digamos, los pocos que se presentan en el proyecto de presupuesto, principalmente los resultados estratégicos, absolutamente poco ambiciosos, y en general no hay claridad sobre hacia dónde vamos en cuanto a impacto en condiciones de vida de la población. Ricardo, ¿qué tan distinto es este presupuesto aprobado a otros en el pasado? Por ejemplo, ya Jorge mencionaba que el hecho de financiar gastos de funcionamiento corriente con deuda, pues se profundiza, o sea, se ha hecho en otros años. Pero ¿qué vicios ves distintos a los que se han aprobado en años anteriores? Bueno, miren, nuestra principal conclusión del análisis que hicimos y acabamos de presentar el lunes pasado un documento a profundidad, le vemos luces y sombras. El presupuesto creo que tiene aspectos positivos, hay que reconocerlo, hay que decirlo con claridad. No todo está mal en este presupuesto. Yo, digamos, desde la visión del instituto, del ICEFI, destacaría, se ve prioridad para el gasto social. Y eso es un tema que quizá hablamos luego. Si uno ve el artículo 6, el presupuesto de egresos, eh, hay prioridad también para la inversión pública en infraestructura. Por ejemplo, el Ministerio de Economía tiene ahí un fondo de innovación tecnológica. eh, y esos son aspectos positivos que luego, a ver, no quedaron tan bien porque la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda introdujo un artículo que altera significativamente estas cuestiones. Me parece también muy positivo que se corrige un error de subestimación en la proyección de ingresos tributarios que se venía haciendo por muchos años. Teníamos esta percepción irreal y equivocada de que la SAT estaba logrando niveles extraordinariamente altos de recaudación, cuando en realidad lo que teníamos eran metas y previsiones presupuestarias subestimadas. Y también me parece que hay un esfuerzo por mejorar la gestión por resultados. Digamos, tal vez no es como quisiéramos, no es suficiente, pero creemos que sí hay aspectos positivos que son necesarios. Lamentablemente la historia no queda ahí y sí hay aspectos muy preocupantes. Vemos una posible ilegalidad, ya hay quienes están hablando de inconstitucionalidad. eh, Se vuelve a prácticas del pasado, o sea, se vuelve a aparecer un artículo, el 134, con un listado de ONGs en donde se mezclan entidades muy legítimas, con una excelente reputación y prestigio, con otras que parece que están vinculadas con diputadas, diputados distritales, con financistas de campañas, con alcaldes. Entonces, el tema de esto de los aportes directos a las ONGs, ya lo mencionaba Jorge. Vemos una serie de mecanismos antitécnicos como ampliaciones preautorizadas,
asignaciones que no tienen clara la fuente de financiamiento. Y estas son las prácticas del pasado. Se supone que este iba a ser un presupuesto donde ya no íbamos a ver estas cosas y lamentablemente las volvemos a ver. Y también, si bien es cierto, he reconocido acá y el ICEFI reconoce algunos avances necesarios en tema de resultados, coincido aquí con Jorge que es a todas luces insuficiente, ¿verdad? Entonces, y luego, pues, hay algunas disposiciones legales controversiales, como por ejemplo financiar gasto corriente con deuda, que contravienen el último párrafo del artículo 61 de la Ley Orgánica del Presupuesto, sobre la cual ahí no, digamos, no tenemos una posición tan drástica, pero sí hubiésemos requerido del Ejecutivo una más bien, más y mejor explicación de por qué se justifica. Hemos escuchado por ahí a las autoridades, tanto del Ejecutivo y del Congreso, que hacen referencia que como así se ha hecho siempre, esa para nosotros de verdad no es y no debe, creemos, considerarse una justificación de por qué estamos aprobando disposiciones cuestionables o posiblemente ilegales, ¿verdad? Jorge, ¿cómo se diferencia la propuesta original que fue presentada por el Ejecutivo con la que finalmente ha sido aprobada por el Congreso? ¿Estos problemas que ustedes han identificado venían en la propuesta original del Ejecutivo o más bien fueron agregados en esa negociación política que se da dentro del Congreso? ¿Cuál es el análisis que ustedes han hecho, Jorge? Sí, el grueso de las deficiencias se incluyeron en la comisión, en el dictamen de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda y negociación ya en el Pleno para la aprobación, digamos. Eh, Igual, la versión que envió el Ejecutivo sí tenía, o sea, ellos fueron los que mandaron ese tema que decía del financiamiento de, de gasto corriente con deuda, ellos lo enviaron. Ellos mantenían, digamos, proponían, por dar un ejemplo, otra excepción que ellos mismos mantenían a la ley orgánica es en el tema de hacer convenios con organismos internacionales. Ellos lo propusieron como un título. En la versión que finalmente se aprueba, lo pasan, eh, eliminan, digamos, el artículo que había enviado el Ejecutivo, pero básicamente lo colocan como un nuevo inciso en el artículo 105 de la versión publicada, que básicamente va nuevamente en contra de lo que dice la ley orgánica del presupuesto. Entonces, a ver, el punto aquí es, nosotros consideramos que la ley anual no debe utilizarse para estar haciendo excepciones a las reglas del juego, ¿verdad? Ese es básicamente el tema. Las reglas del juego necesitan reformas importantes y le hace servicio civil, contrataciones, la misma ley orgánica del presupuesto, pero no se vale básicamente que, pues, con la ley anual se haga lo que se quiera, digámoslo de alguna manera. Es lo que termina pasando, ¿verdad? Entonces, ya tenía algunas deficiencias, pero sí, el grueso, repito, fue en el Congreso, digamos, donde se agregó estas cosas, incluyendo ¿qué? Subida a los salarios ahí del Ministerio de Salud, que no envió el Ejecutivo, o sea, que se aprueba ahí también en el Congreso. En fin, acordémonos solo, tal vez diría, el presupuesto tiene una parte técnica en su formulación, etcétera, pero al final del día claramente es un ejercicio político en el que hay que hacer concesiones y digamos, el problema es que eh, sí hay que poner límites técnicos en la cancha de lo que se debiera negociar, es mi opinión. Ricardo, dado las fuerzas políticas que están en juego en el Congreso, ¿podía haberse llegado a un resultado distinto, sobre todo con un ejecutivo tan débil en el Congreso que ni siquiera tiene bancada oficialmente? Es básicamente, muchas veces en el Congreso se convierte básicamente en un mecanismo de extorsión al Ejecutivo para, pues, precisamente darle cierta gobernabilidad, entre comillas, pero por otra parte, pues, los mismos diputados servirse, digamos, con la cuchara grande del presupuesto público. ¿Cómo ves, digamos, esa correlación de fuerzas y se pudo haber alcanzado un resultado distinto? Yo creo que hay mucha crítica al respecto.
porque habrá quienes esgriman el argumento del pragmatismo político, en el sentido de que, bueno, es que si no le daban 5.000 millones más a los consejos departamentales de desarrollo, no se aprobaba la, la agenda legislativa de interés del Ejecutivo, que es que si no, que no sé qué, pero a ver, en realidad, ¿qué es lo que ha logrado el oficialismo a cambio de ceder tanto terreno? ¿Verdad? Ahí creo que está. Hay una discusión sobre el tema de la fiscal general y la verdad es que no vimos resultados. Está la ley de competencia. Nosotros creemos que la ley de competencia es una medida necesaria, pero no es suficiente. Por ejemplo, la ley de competencia no tiene un capítulo sobre adquisición pública, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay una crítica y lo que pasa es que el terreno cedido sí es demasiado. A ver, por ejemplo, pensemos en los aportes extraordinarios a los consejos departamentales de desarrollo. El escándalo en 2021, cuando se hablaba de esto del expresidente Yamatei y el señor Miguel Martínez, es que se había colocado un aporte extraordinario de 300 millones de quetzales que se iban a canalizar a través de consejos departamentales de desarrollo para la gran cruzada por la nutrición. Nos rasgamos las vestiduras, pusimos el grito en el cielo porque en 2023 esos 300 millones se habían duplicado a 600 millones de quetzales. 2023, el año pasado. Pero de la nada, en la ampliación presupuestaria que se aprobó en el decreto 17-2024, no fueron ni 300 ni 600. Adicional a los 600, se aprueban 1.881. O sea que el aporte extraordinario en 2024 ya son 2.481 millones de quetzales. Y además, nosotros en el ICEFI les dijimos al gobierno por qué lo quieren poner en la ampliación presupuestaria. No les da tiempo. Acaban de cambiar gobernadores, los cambios de gobernadores están generando, pero los gobernadores presiden los consejos departamentales de desarrollo. No están ejecutando, no lo van a ejecutar. ¿Por qué lo quieren poner allí en la ampliación presupuestaria? ¿Por qué no lo ponen de una vez en el proyecto de presupuesto? Si es que hay tantos proyectos que valen la pena. No, se quedó en la ampliación presupuestaria, además con un artículo que hace una distribución por municipio. Fíjense que si vemos el propio diputado Luis Aguirre en un foro televisado, él explícitamente dice, miren, no le busquen explicación técnica a esto. Es que no la tiene, fue una decisión política. Para los aliados más plata, para los adversarios políticos menos plata. Dejen de estarle buscando explicación técnica. Esto no fue, es una decisión soberana del Congreso, dijo el señor diputado. Entonces, y además se los dijimos y ahora le ponen 5.000 millones más. Pero como si no fuera poco, la ley orgánica del presupuesto, y coincido con lo que dice Jorge, cuidado con la ley orgánica del presupuesto, porque por algo es una ley orgánica, son las reglas del juego. Dice claramente que los fondos que no se ejecuten en un año se tienen que devolver, como pese a las advertencias y las explicaciones y sendos mensajes que se les enviaron, no pongan ese aporte extraordinario ahí porque no lo van a poder ejecutar. No, lo pusieron y ahí está, que no lo ejecutaron. Entonces torturaron y retorcieron a la pobre ley orgánica del presupuesto y aprueban ese decreto 27-2024, que es una excepción a la ley orgánica para las reglas, solo para concederle un favor político, porque así lo dijo este diputado, para los consejos de desarrollo que manejan los diputados distritales de facto, lo presiden los gobernadores y lo manejan los... Entonces, demasiadas concesiones. ¿Para qué? ¿Verdad? Y además, y si quieren eso lo hablamos después, con una posible ilegalidad ahí en el presupuesto. Jorge, en la visión de ustedes, ¿qué hubiese sido mejor para el país? ¿Trabajar con el presupuesto que se tenía este año, que ya tenía una ampliación significativa? ¿O pues este nuevo presupuesto que se aprobó para el 2025? ¿Qué hubiese sido mejor para el país? En términos de pues, ofrecer servicios públicos, pero también de estabilidad y de poder brindar, digamos, cuestiones esenciales a la población. ¿Cuál es la visión de ustedes?
Sí, para nosotros hubiera sido ninguna de las dos opciones que mencionas, sino una corrección de las deficiencias técnicas que se tenían y que el Congreso hubiera hecho su trabajo apegado, digamos, ahí sí que respetar las leyes vigentes, ¿verdad? Esa es la mejor opción, digamos, o sea, no se dio, bueno, me explico. Pero digamos, entre las opciones que nos pones es dos que no son las mejores, digámoslo así, no, no. Pero lo que se debe hacer no es eso, sino debe hacerse las cosas bien hechas. Como repito, em, no puede ser que se asignen recursos, o sea, que primero se asignen los recursos y después planifiquemos, pues eso es absolutamente en contra de toda la lógica básica, ¿verdad? Presupuestaria, ¿verdad? Entonces, pues, a ese nivel ya prácticamente eh, podemos irnos olvidando, digamos, de cualquier formalidad, pues si vamos a estar buscando excepción a todo, ¿verdad? Y hacerlo como querramos, ¿no? Por eso decía, se deben respetar la ley vigente y se tienen que hacer las cosas de acuerdo a los mandatos legales que hay, pero también con un sustento técnico. Y esa es la cancha en la que se debiera negociar para el beneficio al final de la población. Por eso es que, insisto, son fundamental decir no los bienes y servicios que va a producir el gobierno con estos recursos, o sea, que van a comprarse medicamentos, va, qué bien, pero al final del día lo que se requiere es claridad sobre qué se va a lograr como resultados en condiciones de vida de la población. Eso es fundamental que se explicite. Me quedan ya muy pocos segundos prácticamente, pero quisiera preguntarles a ambos. Se ha hablado mucho del efecto que podría tener el déficit fiscal, que es un déficit fiscal realmente alto para los estándares de Guatemala y que, digamos, solo lo hemos visto en circunstancias excepcionales como la crisis mundial del 2008-2009, la crisis del COVID 2020, y ahora en tiempos normales, digamos, pues está aprobando un déficit de esta magnitud. Brevemente, porque ya nos queda muy poco tiempo. Jorge, ¿cuál es tu opinión al respecto? No, no, yo no veo problema de capacidad de pago y que nos va a llevar a una debacle el déficit de 3.1 el próximo año. Lo que sí es importante nuevamente es que presenten su perspectiva de mediano plazo y ya que en el 2024 y 2025 no se está cumpliendo con la cara de la moneda de los ingresos que proponían en su plan de gobierno. En su plan de gobierno proponían una carga tributaria en 2024 de 12.1 y una en 2025 de 12.4. En ambos años seguimos redondeando en 11.7% del PIB. Si seguimos así, no podemos solo cumplir el lado de los egresos, pues, digamos, ¿verdad? Y para peor, están cumpliendo por el lado de funcionamiento y por el lado de inversión se están quedando cortos, que es donde podría justificarse el argumento que ellos tienen de que se expande el déficit porque vamos a aumentar principalmente en proyectos productivos socialmente rentables que van a generar empleo y que son eh, ahí sí que una ventaja intertemporal para endeudarnos para las nuevas generaciones, pero si nos endeudamos para funcionamiento sí que estamos totalmente al revés. Ricardo, terminamos contigo. Nos quedan segundos para terminar. El déficit fiscal per se no es malo. La deuda pública per se no es malo. Depende para qué y cómo la vamos a usar. Por eso es que el ICEFI, la posición ha sido, el gobierno tiene que explicar más y mejor cuál va a ser el uso que le va a dar este endeudamiento público, en especial esos 12.000 millones de gasto corriente. Porque esa es la promesa, que iban a ser un gobierno más transparente. Creo que debe mediar más y mejor explicación para mitigar las preocupaciones que se han externado y las voces que se han levantado al respecto. Bueno, lamentablemente se nos terminó el tiempo, pero gracias por su valioso análisis y ojalá que en el camino se puedan corregir muchos de los errores que ustedes han señalado, aunque sin duda alguna será muy difícil. A ustedes en casa, muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana.